Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Comprensión literal y contextual. ¿Qué significa vestidos de ovejas en el versículo 15? Se refiere a una apariencia inocente o piadosa. Jesús advierte que los falsos profetas aparentan ser parte del rebaño de Dios, pero en realidad son peligrosos y destructivos. ¿Quiénes son los falsos profetas? Son personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad difunden mentiras, manipulan o tienen intenciones egoístas. ¿Por qué Jesús los llama lobos rapaces? Porque, aunque se camuflan como ovejas, su intención es destruir, aprovecharse y devorar espiritualmente al pueblo de Dios. ¿Qué significa por sus frutos los conoceréis? Que las verdaderas intenciones y carácter de una persona se evidencian en sus acciones, palabras y resultados de su vida. ¿A qué se refiere Jesús con frutos? A las obras, actitudes, comportamientos y enseñanzas de una persona. ¿Qué implicación tiene el uso de la metáfora del árbol y el fruto? Que lo interno la raíz, el corazón determina lo externo el fruto, las acciones. ¿Qué significa que un árbol bueno no puede dar malos frutos? Una persona que está verdaderamente transformada por Dios no produce habitualmente obras malas. ¿Y qué implica que un árbol malo no puede dar frutos buenos? Que una persona corrupta en su interior no puede sostener una conducta justa y santa por mucho tiempo. ¿Qué destino tiene el árbol que no da buen fruto? Es cortado y echado en el fuego, una imagen del juicio divino y la condenación. ¿Por qué repite Jesús por sus frutos los conoceréis? Para enfatizar el criterio esencial con el cual se deben discernir los verdaderos y falsos líderes espirituales. Reflexión teológica y espiritual. ¿Por qué es peligrosa la presencia de falsos profetas dentro del pueblo de Dios? Porque pueden desviar a las personas de la verdad, generar confusión espiritual y promover prácticas contrarias al Evangelio. ¿Cómo se puede aplicar esta advertencia en la iglesia actual? Evaluando enseñanzas, líderes y movimientos por su fidelidad a la palabra de Dios y por los frutos visibles en sus vidas. ¿Qué tipo de frutos evidencian a un verdadero seguidor de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Puede un falso profeta aparentar tener frutos buenos? Sí, por un tiempo, pero eventualmente sus intenciones y frutos reales se harán evidentes. ¿Qué herramientas nos da Dios para discernir a los falsos profetas? Su palabra, el Espíritu Santo y la comunidad cristiana madura. ¿Cuál es el papel del discernimiento en la vida del cristiano? Evitar el engaño y mantenerse fiel a la verdad del Evangelio. ¿Qué significa que un árbol sea cortado y echado al fuego? Representa el juicio final, donde Dios separará a los verdaderos creyentes de los falsos. ¿Por qué Jesús utiliza parábolas y metáforas agrícolas? Porque eran comprensibles para su audiencia, muchos de los cuales eran campesinos o pastores. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de la integridad? Que no basta con aparentar religiosidad, nuestras vidas deben reflejar la verdad de Dios. ¿Qué responsabilidad tiene cada creyente con respecto a este pasaje? Examinar a quienes escuchan, pero también examinarse a sí mismos y sus propios frutos. Aplicación práctica. ¿Cómo podemos identificar a un falso maestro hoy? Si contradice la Escritura, vive en pecado, manipula, busca enriquecerse o siembra división. ¿Qué hacer si descubrimos que alguien es un falso profeta? Debemos alejarnos, advertir a otros y orar para que esa persona se arrepienta. ¿Cómo evitar ser engañados por alguien con apariencia piadosa? Escudriñando la Biblia, orando y pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. ¿Cómo se cultivan buenos frutos en la vida cristiana? Mediante una relación viva con Cristo, obediencia a su palabra y dependencia del Espíritu Santo. ¿Puede un cristiano dar frutos malos ocasionalmente? Sí, pero eso no define su vida. El patrón constante de sus acciones debe ser bueno. ¿Qué indica una vida sin frutos espirituales? Una desconexión con Cristo, o una fe no genuina. ¿Qué papel tiene la comunidad cristiana en este proceso de discernimiento? Ayuda a examinar, corregir y edificar con amor y verdad. ¿Qué errores comete una iglesia que no presta atención a esta advertencia?
Puede permitir el liderazgo de personas corruptas o heréticas, dañando a la congregación. ¿Qué significa ser un árbol bueno? Ser transformado por la gracia de Dios, con un corazón nuevo y obediente. ¿Qué relación hay entre lo que se cree y los frutos que se dan? Lo que se cree doctrina influye directamente en cómo se vive ética y conducta. ¿Cómo se relaciona este pasaje con Gálatas 5? Ambos hablan de los frutos espirituales como evidencia de una vida guiada por Dios. ¿En qué se parece este texto a Juan 15? Ambos usan la imagen del árbol o vid para enseñar que el creyente debe estar conectado con Cristo para dar fruto. ¿Qué paralelos hay con 2 Pedro 2? Ambos advierten sobre los falsos maestros y su juicio venidero. ¿Qué dice este pasaje sobre la autenticidad cristiana? Que se prueba por la calidad de vida, no por palabras o títulos religiosos. ¿Qué diferencia hay entre apariencia y esencia en este pasaje? La apariencia puede engañar, la esencia se revela en los frutos. ¿Qué enseñanza sobre el juicio divino se encuentra aquí? Que llegará un día en que Dios juzgará a cada uno por sus obras. ¿Se puede aplicar esta advertencia fuera del contexto religioso? Sí, también se puede usar para discernir falsedad en otros ámbitos, como política, relaciones, etc. ¿Qué ejemplo bíblico encarna esta advertencia? Judas Iscariote, parecía discípulo, pero su traición reveló su verdadero corazón. ¿Qué enseñanza hay aquí sobre la perseverancia? El fruto es algo que se da con el tiempo, la constancia es una señal de autenticidad. ¿Qué dice este pasaje sobre el liderazgo espiritual? Que debe ser evaluado más por carácter y frutos que por carisma o popularidad. Desafíos y preguntas personales. ¿Estoy dando frutos buenos o malos? Es una pregunta de autoevaluación que cada creyente debe hacerse con regularidad. ¿He seguido enseñanzas de alguien que no da buen fruto? Si es así, debo reconsiderar mi fuente de alimento espiritual. ¿Soy capaz de distinguir entre apariencia y realidad? Solo mediante el discernimiento espiritual y la palabra de Dios. ¿Hay frutos visibles del Espíritu Santo en mi vida? Debería haber evidencia creciente de transformación espiritual. ¿Qué frutos doy en mi familia, trabajo, iglesia? Esto refleja si vivo conectado a Cristo o no. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que se vean frutos? Depende de la madurez espiritual, pero el proceso de dar fruto debe ser evidente en algún momento. ¿Puede cambiar un árbol malo y dar buen fruto? Sí, si Dios transforma su naturaleza por medio del nuevo nacimiento, ¿cómo evitar convertirme yo en un falso cristiano? Examinando mi vida, permaneciendo en Cristo y viviendo en humildad y obediencia. ¿Estoy influenciado por personas o doctrinas que no dan buen fruto? Si es así, debo apartarme y buscar la verdad. ¿Qué decisión debo tomar a la luz de este pasaje? Buscar dar frutos buenos que glorifiquen a Dios y cuidar mi doctrina y conducta. Discernimiento espiritual. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la identificación de los falsos profetas? El Espíritu Santo guía al creyente a toda verdad, revelando lo que es genuino y lo que es falso según la palabra de Dios. ¿Puede un creyente maduro ser engañado por un falso profeta? Sí, si descuida su comunión con Dios o se deja llevar por apariencias, por eso es vital mantenerse alerta y en oración. ¿Qué señales externas pueden revelar a un falso profeta? Codicia, manipulación emocional, búsqueda de fama, falsa humildad, contradicciones doctrinales o una vida incoherente con la fe cristiana. ¿Por qué algunos falsos profetas tienen éxito y seguidores? Porque dicen lo que la gente quiere oír, apelan a las emociones y no confrontan el pecado. ¿Qué relación tiene este pasaje con la necesidad de rendición de cuentas en el liderazgo? Los líderes deben estar bajo supervisión espiritual para garantizar integridad, doctrina sana y frutos visibles. ¿Qué papel tiene la palabra de Dios en el discernimiento de frutos? Es la norma que revela si una enseñanza o conducta es buena o mala. ¿Qué importancia tiene el tiempo en la manifestación del fruto verdadero? El tiempo revela la consistencia. Los frutos buenos perduran, los falsos se marchitan. ¿Cuál es la diferencia entre un error doctrinal sincero y un falso profeta? El error puede ser fruto de ignorancia, el falso profeta actúa con engaño intencional y persistente. ¿Por qué Jesús se enfoca tanto en los frutos y no solo en la apariencia o las palabras? Porque los frutos son la evidencia tangible del carácter y del corazón transformado por Dios. ¿Puede un creyente tener una temporada de frutos malos y luego ser restaurado? Sí, por medio del arrepentimiento, la gracia de Dios y la corrección espiritual. Vida cristiana y santidad. ¿Qué significa vivir una vida que da buen fruto?
Vivir en obediencia a Dios, en santidad, sirviendo a otros, amando al prójimo y reflejando a Cristo en todo. ¿Cómo afecta la falta de frutos buenos al testimonio del Evangelio? Genera escándalo, daña la fe de los débiles y hace tropezar a los no creyentes. ¿Qué tipo de fruto busca Dios en nuestra vida diaria? Fruto de arrepentimiento, obediencia, servicio, evangelismo y crecimiento espiritual. ¿Puede un cristiano usar este pasaje para justificar una actitud crítica constante hacia otros? No. El discernimiento debe ir acompañado de humildad, amor y un espíritu de restauración, no de juicio carnal. ¿Qué dice este texto sobre la autoridad espiritual? Que no se basa solo en el conocimiento o el título, sino en una vida que da frutos santos. ¿Qué papel juega la comunidad de fe en ayudar a otros a dar fruto? Exhortación, discipulado, rendición de cuentas y ejemplo mutuo. ¿Qué significa espiritualmente ser un árbol plantado en buen terreno? Estar enraizado en Cristo, alimentado por su palabra y creciendo en la gracia. ¿Qué advertencia hay aquí para los pastores y maestros? Que su vida y doctrina deben ser examinadas, están sujetos a un juicio más estricto. ¿Qué debe hacer un cristiano si descubre que está dando malos frutos? Arrepentirse, buscar restauración en Dios y pedir ayuda espiritual a líderes maduros. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el juicio final? Que vendrá un día de separación, donde cada uno dará cuenta de su vida ante Dios. Aplicación pastoral y eclesial. ¿Qué consecuencias puede tener tolerar falsos profetas en una congregación? Doctrina corrupta, divisiones, manipulación de los fieles y alejamiento de la sana enseñanza. ¿Qué debe hacer una iglesia para protegerse contra el engaño espiritual? Enseñar sana doctrina, entrenar a los líderes en discernimiento y mantener vigilancia pastoral. ¿Por qué algunos falsos profetas aparentan tener poder espiritual? Porque pueden usar señales externas, manipular emociones o incluso usar engaños sobrenaturales. ¿Qué relación hay entre los frutos malos y el orgullo espiritual? El orgullo suele ser raíz de muchos pecados visibles como la soberbia, el desprecio a otros y la falsa humildad. ¿Puede un falso profeta usar la Biblia para engañar? Sí, pero la distorsiona, saca versículos de contexto o los interpreta a conveniencia. ¿Qué papel tiene la oración en la protección contra falsos profetas? Es esencial para recibir sabiduría y mantenernos sensibles a la voz del Espíritu. ¿Qué enseñanza hay aquí sobre el arrepentimiento? Que si una persona no se arrepiente, será cortada como un árbol sin fruto. ¿Por qué Jesús utiliza la imagen de fuego en el versículo 19? Para simbolizar juicio, purificación o condenación eterna, según el contexto espiritual. ¿Cómo podemos enseñar a los nuevos creyentes a discernir los frutos? Mediante el discipulado, el estudio de la Biblia y el ejemplo de vidas maduras. ¿Qué esperanza ofrece este pasaje a quienes desean dar buen fruto? Que si permanecen en Cristo, darán fruto abundante y glorificarán al Padre.